marzo de 2021, mi líder me encargó la labor evangelizadora de una iglesia. Al enterarme de eso, me dije a mí misma, su labor evangelizadora siempre ha sido mediocre. Han probado con varios supervisores, pero el trabajo nunca mejora. Yo soy una novata que nunca se ha encargado de la labor evangelizadora. ¿Esto no empeorará las cosas? Si acepto este trabajo y no lo hago bien, entonces eso demostrará que no tengo la capacidad. Y también podrían decir que me falta sensatez y autoconocimiento. Será mejor que no acepte este trabajo. Con eso en mente, rechacé lo dispuesto por la líder. Oh. Después de esto, mi líder dijo que no había más candidatos adecuados, que considerara la voluntad de Dios y que llevara esta carga. Cuando la oí decir eso, comprendí que la voluntad de Dios no era que yo lo rechazara. Eso es. Recordé la palabra de Dios. Decís ser considerados con la carga de Dios y que defenderéis el testimonio de la iglesia. Pero, ¿quién lo ha hecho? Pregúntate, ¿has mostrado consideración por su carga? ¿Puedes permitir que mis intenciones se cumplan en ti? ¿Ofreciste tu corazón en el momento más crucial? ¿Eres alguien que hace mi voluntad? Hazte estas preguntas y piensa en ellas. Ante las preguntas de Dios, sentí vergüenza. Había problemas en la labor evangelizadora, y en ese momento crítico debía considerar la voluntad de Dios. Pero temía quedar revelada y ser despreciada, así que lo rechacé y no me hice responsable. ¡Qué egoísta y qué inútil! Recordé que Dios también dijo, en el camino hacia Jerusalén, Jesús sufría como si le retorcieran un cuchillo en el corazón. Pero no tenía la más mínima intención de faltar a su palabra. Siempre había una poderosa fuerza que lo empujaba hacia el lugar de su crucifixión. Al final, clavado en la cruz, se hizo semejanza de carne de pecado, completando la obra de redención de la humanidad. Se liberó de los grilletes de la muerte. Ante él, la mortalidad del infierno y el Hades perdieron su poder. Él los venció. Vivió 33 años, durante los cuales se esforzó por cumplir la voluntad de Dios según la obra de Dios, sin considerar jamás su ganancia o pérdida personal, solo la voluntad de Dios Padre. Por ello, tras el bautismo de Jesús, Dios dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido». Debido a su servicio que estaba en armonía con la voluntad de Dios, Dios colocó sobre sus hombros la pesada carga de redimir a toda la humanidad y le hizo cumplirla. Y él estaba calificado y autorizado para llevar a cabo esta importante tarea. Soportó sufrimiento inconmensurable por Dios. Satanás lo tentó incontables veces, pero nunca se descorazonó. Dios le encomendó tan grande tarea porque confiaba en él. Y por eso Dios dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido». Si como Jesús prestáis atención a las cargas de Dios y rechazáis vuestra carne, Dios os confiará sus importantes tareas para que así cumpláis las condiciones para servir a Dios. Solo bajo tales circunstancias os atreveréis a decir que hacéis la voluntad de Dios y lleváis a cabo su comisión. Y solo entonces os atreveréis a decir que servís verdaderamente a Dios. Amén. 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 Me emocioné mucho al meditar estas palabras. El Señor Jesús vino encarnado a obrar e hizo cuanto pudo por la voluntad del Padre. A pesar del dolor de la crucifixión y de sentirse débil, no tuvo intención de abandonar ni de retroceder. Nunca consideró sus ganancias personales y consumó la obra de redención para toda la humanidad. Para mí, alguien corrompida por Satanás, era un honor poder participar en la labor evangelizadora. Así es.
Si rechazaba este deber por miedo a ser revelada, sería desolador para Dios. Me sentí motivada al pensarlo. Mi función era aceptar ese deber sin vacilar y hacerlo lo mejor posible, y confiaba en que Dios me guiaría. Amén. Sí. Así que acepté lo dispuesto por la líder y empecé a supervisar la labor evangelizadora. Por entonces, como no sabía hacer bien el trabajo, solía ir ante Dios para orar y pedirle ayuda. Hacer bien un trabajo requiere la colaboración de varias personas buenas. Así que busqué hermanos que pudieran llevar una carga y tuvieran aptitud. Y la líder solía guiarnos en el trabajo. Además, los hermanos de otras iglesias nos decían cómo lo hacían ellos. Y para septiembre, la labor evangelizadora de nuestra iglesia era 10 veces mejor. Gracias a Dios. Si se tiene en consideración la voluntad de Dios, se tiene su guía y bendiciones. Gracias a Dios. Mi líder me elogió. Es muy eficaz la labor evangelizadora de la iglesia que supervisas. Otro supervisor dijo, deja de considerarte una novata. Todas estas cosas fueron muy agradables. Por fin tenía el visto bueno de mis hermanos como una supervisora capacitada. En el futuro, mientras fuera constante en el deber y garantizara la labor evangelizadora, no iban a trasladarme o destituirme. Pensando así, es muy fácil no progresar. Sí. Sin embargo, no me tomaba en serio estos estados. Luego la líder organizó la llegada a nuestra iglesia de personal evangelizador. Cuando me enteré, me tomó por sorpresa y sentí cierta renuencia. La líder traslada a muchísima gente. ¿No será que la labor evangelizadora debe ser aún más eficaz? Esto es bastante difícil para mí. Estos hermanos predicaban bien el evangelio en sus iglesias anteriores. Si hay malos resultados en la iglesia de la que soy responsable, ¿no parecerá que tengo poca capacidad y que soy inferior a los demás? Si no mejora la eficacia de nuestro trabajo, sé que podrían destituirme. Mis hermanos conocerán mi verdadero nivel. Seguro que la líder se decepcionará y nunca más me ascenderá ni cultivará. Ahora ya conozco la situación de la iglesia. Sé que puedo hacerlo bien. Progresamos un poco cada mes y mi estatus de supervisora está asegurado. Pero ahora, con tantas otras personas, ¿qué pasará si las cosas no funcionan en el futuro? Sería mejor mantener todo igual. Pero si no acepto estas órdenes, entorpeceré la labor evangelizadora y seguro que la líder me destituirá. Pero aceptarlas no me alegra, precisamente. Me senté ante la computadora, a mirar la lista de personas que iban a enviarnos, y me sentí muy frustrada. Recordé lo que le dije a la líder. La labor evangelizadora iría mejor con más personal, y lo lamenté. La líder debió haberme hecho caso porque envió más personal. Si no obteníamos mejores resultados, ¿me responsabilizaría a mí la líder? Fue por eso que tardé en organizar el trabajo del nuevo personal. Esto puede demorar el trabajo. ¿No es mejor que haya más gente predicando? Eso es. Eso es. La líder se dio cuenta de mi estado y me señaló que me protegía a mí misma. Me envió unas palabras de Dios. Dios dice, si crees que puedes cumplir con un determinado deber, pero al mismo tiempo temes cometer un error y ser descartado, y entonces estás estancado y no puedes progresar, ¿acaso no es esa una actitud sumisa? Por ejemplo, si tus hermanos te eligen como líder, puede que te sientas obligado a cumplir este deber porque te han elegido. Pero no consideras este deber con una actitud proactiva. ¿Por qué no eres proactivo? Porque piensas cosas al respecto. Y te parece que ser líder no es nada bueno. Es como vivir al filo de la navaja. Si lo hago bien, no recibo nada. Pero si lo hago mal, se me tratará y podará. Y eso no es lo peor de todo. ¿Y si me sustituyen o me descartan? ¿Acaso no sería mi final?
empiezas a sentirte en conflicto. ¿Qué es esa actitud? Eso es ser precavido y no comprender. Esta no es una actitud que la gente deba tener hacia su deber. Es una actitud desmoralizada y negativa. ¿Cómo puedes resolver realmente este problema? Debes buscar activamente la verdad y adoptar una actitud sumisa y cooperativa. Eso resuelve completamente el problema. La timidez, el miedo y la preocupación resultan inútiles. ¿Existe relación entre ser un líder y ser expuesto y descartado? Si no eres un líder, entonces ¿desaparecerá tu carácter corrupto? Tarde o temprano debes resolver el problema de tu carácter corrupto. Además, si no eres un líder, no tendrás más oportunidades de practicar. Y progresarás lentamente con pocas oportunidades para ser perfeccionado. Aunque se sufre más al ser un líder o un obrero, también hay recompensas. Y si recorres la senda de buscar la verdad, puedes ser perfeccionado. ¡Qué gran bendición es esa! Así que debes someterte y colaborar activamente. Es tu deber y tu responsabilidad. Sin importar el camino por delante, debes tener un corazón obediente. Esta debe ser la actitud que has de tener hacia el deber. Amén. 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 La palabra de Dios revelaba mi estado. Tras recibir más evangelizadores, lo primero en lo que pensé fue en mi futuro y mi destino. Temía que tras añadir a tanta gente a la vez, si la evangelización no era más eficaz, yo sería revelada y destituida. Y todos conocerían mi verdadero nivel. La líder me descubriría y nunca más me ascendería ni me cultivaría. Como esto me asustaba, me puse a la defensiva y quería huir de ese ambiente. Hallé una senda de práctica en las palabras de Dios. Debía obedecer lo dispuesto por Dios en mi deber. Era mi responsabilidad y la actitud que debía tener hacia el deber. Después de meditar las palabras de Dios, me calmé un poco. Hice una oración de obediencia a Dios y le pedí que me guiara en ese ambiente. Después de orar, recordé unas palabras de Dios. La autoridad y soberanía de Dios sobre el destino humano son independientes de la voluntad humana y no cambian con las preferencias y elecciones del hombre. Amén. Sus palabras fueron un recordatorio oportuno. Cuando se difunde el Evangelio en un lugar depende de la soberanía de Dios. Que tanta gente de mi zona aceptara la obra de Dios de los últimos días en el último medio año demostraba que el Espíritu Santo obraba entre ella. Dios quería conquistar a más personas aquí, y su voluntad estaba detrás de esto. Cierto. Por tanto, pedir la colaboración de más hermanos para difundir aún más el Evangelio supuso un giro inevitable y una disposición muy sensata. Sí. El Evangelio del Reino se difundía firmemente en esta región. Amén. Entonces, tuve confianza dentro de mí. Mi actitud defensiva no podía entorpecer la labor. Debía someterme a lo dispuesto por Dios y ocuparme bien de la evangelización. Amén. Así, al día siguiente, asigné los deberes de todos los nuevos hermanos y hermanas. Luego, reflexioné por qué les temían las responsabilidades y me preocupaban tanto la reputación y el estatus. Leí las palabras de Dios y me comprendí un poco más. Dios Todopoderoso dice: los anticristos son unos tipos taimados, ¿verdad? En cualquier cosa que hacen, conspiran y lo calculan 8 o 10 veces, o incluso más. Tienen la cabeza llena de pensamientos sobre cómo hacerse con posiciones más estables entre los demás, cómo tener mejor reputación y mayor prestigio, cómo ganarse el favor de lo alto, cómo hacer que los hermanos y hermanas les apoyen, amen y respeten, y harán lo que sea necesario para conseguir estos resultados. ¿Por qué senda caminan?
Para ellos, los intereses de la casa de Dios, los de la iglesia y la obra de la casa de Dios no son su principal consideración, y mucho menos son cosas que les preocupen. ¿Qué es lo que piensan? Estas cosas no tienen nada que ver conmigo. Es cada hombre por sí mismo, y sálvese quien pueda. La gente tiene que vivir para sí misma y para su propia reputación y estatus. Esa es la meta más alta que existe. Si alguien no sabe que debe vivir para sí mismo y protegerse, es un imbécil. Si se me pidiera que practicara según los principios de la verdad y que me sometiera a Dios y a los arreglos de su casa, entonces dependería de si existiera o no algún beneficio en ello para mí, y si hubiera alguna ventaja en hacerlo. Si el no someterme a los arreglos de la casa de Dios conlleva la posibilidad de que me echen y pierda la oportunidad de obtener bendiciones, entonces me someteré. Así, para proteger su propia reputación y estatus, los anticristos suelen optar por hacer algunas concesiones. Se podría decir que, en aras del estatus, los anticristos son capaces de soportar cualquier tipo de sufrimiento, y con tal de tener una buena reputación, son capaces de pagar cualquier tipo de precio. El dicho, un gran hombre sabe cuándo ceder y cuándo no, les parece cierto. Esta es la lógica de Satanás, ¿verdad? Esta es la filosofía de Satanás para vivir en el mundo, y también es el principio de supervivencia de Satanás. Es absolutamente repugnante. Amén. Amén. Dios revela que los anticristos son muy taimados. Hagan lo que hagan, albergan un plan. Piensan en si lo que hacen les dará prestigio y estatus, y en cómo ganar más reputación y estatus entre la gente. Pero el trabajo de la casa de Dios no les importa, no lo tienen en cuenta. Sí. ¿No era mi conducta la de un anticristo? Cuando me hicieron supervisora, primero pensé que no era buena para este deber, que era muy difícil, que si no lo hacía bien, se revelaría que no era apta ni capaz, y en la vergüenza de ser destituida. Así que me pareció que no podía aceptar un deber tan ingrato. Cuando la líder trajo más personal a la iglesia, creí que a más gente más presión tendría, que tendría más responsabilidad. Y que si la evangelización no mejoraba como se esperaba con este personal, quedaría revelado mi verdadero nivel. Y yo podría perder el puesto, lo que sería vergonzoso. Por preservar mi prestigio y estatus, prefería retrasar la labor de la iglesia antes que ampliar el personal. Qué egoísta y despreciable. ¿No actuaba igual que un anticristo? Mientras lo pensaba, me asustó lo que exhibía con mi conducta. Porque Dios revelaba que los anticristos pueden parecer obedientes por fuera, pero la verdad lo hacen para preservar su prestigio y estatus. Al obedecer transigen para engañar a otros. Recordé que cuando la líder trajo más personal evangelizador a la iglesia, sentí esa transigencia en mí. Sabía que eso sería inevitable, por lo que si no aceptaba lo dispuesto, entorpecería la evangelización. Con suerte, solo dañaría mi imagen ante la gente, y si fallaba, sería trasladada o destituida. Por esas razones, tenía que obedecer. ¿No exhibía y hacía yo lo mismo que los anticristos revelados por Dios? Padecía por prestigio y estatus, creía que un gran hombre sabe si ceder o no. Mi obediencia era indignante y abominable para Dios. Sí. Es buenísima esta enseñanza. Yo hago lo mismo. Cuando en el deber pasan cosas que no quiero, muchas veces aparento ser obediente. Pero tan solo estoy cediendo para preservar mi prestigio y estatus por miedo a ser destituida si no obedezco. Así es. Sin la revelación de Dios no lo reconocería. Transigir al obedecer es algo muy taimado y malvado. Sí.
Después leí otras palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: si alguien dice que ama y busca la verdad, pero en esencia el objetivo que persigue es distinguirse, alardear, hacer que la gente piense bien de él y lograr sus propios intereses, y el cumplimiento de su deber no consiste en obedecer o satisfacer a Dios, sino que en cambio tiene como fin lograr prestigio y estatus, entonces su búsqueda no es legítima. En ese caso, cuando se trata del trabajo de la Iglesia, ¿son sus acciones un obstáculo o ayudan a que avance? Claramente son un obstáculo, no hacen que avance. Algunas personas enarbolan la bandera de realizar el trabajo de la Iglesia mientras buscan su propio prestigio y estatus. Se ocupan de sus propios asuntos, crean su propio grupito y su propio pequeño reino. ¿Acaso esta clase de persona está cumpliendo con su deber? En esencia, todo el trabajo que hacen interrumpe, perturba y perjudica el trabajo de la Iglesia. ¿Cuál es la consecuencia de su búsqueda de estatus y prestigio? En primer lugar, esto afecta la manera en la cual el pueblo escogido de Dios come y bebe de su palabra y entiende la verdad. Obstaculiza su entrada en la vida, les impide ingresar en la vía correcta de la fe en Dios y los conduce hacia la senda equivocada, lo que perjudica a los escogidos y los lleva a la ruina. Y, en definitiva, ¿qué ocasiona eso al trabajo de la Iglesia? Causa el desmantelamiento, la interrupción y el perjuicio. Esta es la consecuencia derivada de que la gente busque la fama y el estatus. Cuando cumplen con su deber de esta manera, ¿acaso no puede definirse esto como caminar por la senda de un anticristo? Cuando Dios pide que las personas dejen de lado el estatus y el prestigio, no es que les esté privando del derecho de elegir. Más bien, es porque durante la búsqueda de prestigio y estatus, las personas interrumpen y perturban el trabajo de la Iglesia y la entrada en la vida del pueblo escogido de Dios, e incluso puede que afecten al hecho de que otros coman y beban de las palabras de Dios, comprendan la verdad y así logren la salvación de Dios. Es un hecho indiscutible. Cuando la gente se afana por el prestigio y el estatus, es indudable que no busca la verdad y no cumple fielmente con el deber. Solo habla y actúa en aras del prestigio y el estatus. Y todo trabajo que hace, sin la más mínima excepción, es en beneficio de esas cosas. Esa forma de comportarse y actuar implica, sin duda, ir por la senda de los anticristos. Es una interrupción y perturbación de la obra de Dios, y sus diversas consecuencias obstaculizan la difusión del Evangelio del Reino y el libre fluir de la voluntad de Dios en la Iglesia. Así pues, se puede afirmar con certeza que la senda que recorren los que van en pos del prestigio y el estatus es la senda de resistencia a Dios. Es una resistencia intencionada a Él, contrariándolo, es decir, cooperar con Satanás para resistirse a Dios y oponerse a Él. Esta es la naturaleza de la búsqueda de estatus y prestigio por parte de la gente. El problema de las personas que buscan sus propios intereses es que los objetivos que persiguen son los mismos que los de Satanás, unos objetivos malvados e injustos. Cuando las personas buscan sus intereses personales, como el prestigio y el estatus, se convierten involuntariamente en una herramienta de Satanás, en un canal de éste, y además se convierten en una personificación de Satanás. Desempeñan un papel negativo en la Iglesia,
el efecto que causan en el trabajo de la Iglesia y en la vida normal de la Iglesia y la búsqueda normal del pueblo escogido de Dios es el de perturbar y perjudicar. Causan un efecto negativo y adverso. Amén. 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 Sus palabras revelan la naturaleza y las consecuencias del afán de la gente por el estatus. Sí. Si cumplimos el deber por prestigio y estatus, eso es resistirse a Dios. Y somos siervos de Satanás al perturbar el trabajo de la Iglesia. Sí. La esencia de esto es grave. Sí. Cuando la líder trajo más personal evangelizador, yo tenía claro que necesitábamos a más gente y que con más gente predicaríamos el evangelio más rápido. Yo conocía lo que era mi trabajo de entonces. Progresé con el tiempo y era eficaz en el deber, y mis hermanos me tenían mucho aprecio. Para no perder mi estatus de esa época, prefería frenar la labor evangelizadora antes que traer a más personal. ¿No estaba obstaculizando el trabajo de la Iglesia? ¡Qué egoísta y despreciable! Al pensarlo, tuve un temor especial y lamenté todo lo que había hecho. Quería arrepentirme y ya no seguir actuando de esa forma. ¿Y cuáles fueron las palabras de Dios que te cambiaron? Sí. Leí en la palabra de Dios cómo Noé consideró su comisión y me sentí muy alentada. Dios Todopoderoso dice: tras aceptar esta comisión, leyendo entre líneas las palabras de Dios, a juzgar por todo lo que Él dijo, Noé sabía que no era un asunto sencillo ni una tarea fácil. A pesar de que Noé se dio cuenta y comprendió la gran dificultad de lo que Dios le había confiado y lo grandes que serían las penurias que enfrentaría, no tenía intención de negarse, sino que, en cambio, le estaba profundamente agradecido a Jehová Dios. ¿Por qué le estaba agradecido Noé? Porque, sin que lo esperara, Dios le había confiado algo muy importante y le había contado y explicado personalmente todos los detalles. Y lo que es más importante, Dios también le había relatado a Noé toda la historia, de principio a fin, de por qué había que construir el arca. Se trataba de un asunto del propio plan de gestión de Dios. Era un asunto de Dios. Y como Él le había hablado de ello, Noé percibió su importancia. En resumen, a tenor de estas varias señales, del tono del discurso de Dios y de los diversos aspectos de lo que Él le comunicó a Noé, éste pudo percibir la importancia de que Dios le confiara la construcción del arca. Logró apreciarlo en su corazón y no se atrevió a tratarlo a la ligera ni a pasar por alto ningún detalle. Ante toda clase de dificultades, penurias y desafíos, Noé no se arredró. Cuando a menudo fracasaban algunas de sus tareas de ingeniería más difíciles y éstas sufrían daños, a pesar de que Noé se sentía turbado y ansioso en su corazón, cuando pensaba en las palabras de Dios, cuando recordaba cada palabra que Dios le había ordenado y su elevación sobre él, entonces a menudo se sentía extremadamente motivado. No puedo rendirme. No puedo renegar de lo que Dios me ordenó y me encomendó. Esta es la comisión de Dios, y puesto que la acepté, ya que oí las palabras pronunciadas por Dios y su voz y acepté esto de Él, entonces debo obedecer completamente. Es eso lo que debería alcanzar un ser humano. Así que, sin importar las dificultades a las que se enfrentara, las burlas o el vilipendio con los que se encontrara, sin importar lo agotado que estuviera su cuerpo, lo débil que se sintiera, no abandonó lo que le había sido confiado por Dios. Y tuvo siempre en mente cada una de las palabras de lo que Dios había dicho y ordenado.
por mucho que cambiara su entorno, por mucha dificultad que afrontara, confiaba en que nada de esto sería eterno, que solo las palabras de Dios nunca morirían y que únicamente debía cumplirse lo que Él había ordenado hacer. Noé poseía la verdadera fe en Dios y la obediencia que debía tener, y siguió construyendo el arca que Dios le había pedido construir. Día tras día, año tras año, Noé envejeció, pero su fe no disminuyó y no se produjo ningún cambio en su actitud y determinación de cumplir la comisión de Dios. Aunque hubiera momentos en los que su cuerpo se sintió cansado y débil, cayó enfermo y su corazón se debilitó. Su determinación y perseverancia para completar la comisión de Dios y obedecer sus palabras no decrecieron. Durante los años en que Noé construyó el arca, practicó escuchar y obedecer las palabras que Dios había pronunciado, y practicó una de las verdades importantes de una criatura de Dios y de una persona corriente para completar la comisión de Dios. Amén. 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 Medité sus palabras y descubrí que Noé rebosaba gratitud por su comisión. Le agradeció su confianza. Noé sabía que el arca era un proyecto de construcción enorme que llevaría mucho tiempo y que él afrontaría muchas dificultades en un futuro. Sí. Pese a ello, Noé no dudó en aceptar la comisión de Dios y no aflojó nunca. Solo preparó los materiales y elementos para construir el arca. Tuvo que afrontar muchas dificultades, la incomprensión de su familia y la difamación de parientes y amigos. Noé afrontó una gran presión emocional, y el proceso debió de ser inconcebiblemente duro. Pero sin importar las dificultades, jamás se rindió, y continuó construyendo el arca con fe y obediencia hacia Dios. Dios dice, Noé practicó escuchar y obedecer las palabras de Dios, y practicó una de las verdades importantes de completar la comisión de Dios, de una criatura de Dios y de una persona corriente. La actitud obediente de Noé hacia la comisión de Dios me avergonzó y motivó. Yo había comido y bebido más palabras de Dios que Noé. Pero cuando la expansión del Evangelio requirió mi colaboración, solo quise proteger mi prestigio y estatus, y no consideré la voluntad de Dios. Era egoísta y despreciable, y le debía tanto. Dios desea difundir el Evangelio del Reino. No importan las dificultades, Él nos dirigirá y guiará. Además, hay muchos hermanos con quienes podemos comunicarnos. Los líderes nos brindan enseñanza y orientación. Lo pensé, y vi que mis dificultades no eran nada comparadas con las de Noé. Cierto. Debía emular a Noé, cumpliendo bien mi deber con fe y obediencia a Dios, y expandir la labor evangelizadora con su ayuda. Amén. Gracias a Dios. Tu enseñanza me resulta motivadora. Noé oyó las palabras de Dios y comprendió su voluntad. Sin importar cuán difícil fuera, nunca aflojó en su deber e hizo lo imposible por cumplir la comisión de Dios. Sí. Desde ahora, yo también consideraré la voluntad de Dios y difundiré el Evangelio. Amén. 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 También es motivadora para mí. Pienso en Noé y veo las carencias que hay en mi labor evangelizadora. Sean cuales sean mis dificultades, ya no puedo retirarme. Quiero ser como Noé y cumplir la comisión de Dios. Amén. Después, encontré a hermanos que evangelizaban en otras iglesias y hablé con ellos sobre cómo hacer que la obra fuera efectiva. Los hermanos me dieron consejos e ideas y paso a paso los puse en práctica. Un tiempo después, recibimos a muchas personas que estudiaban el camino verdadero. Cada día, muchos aceptaban la obra de Dios de los últimos días. Gracias a Dios. No obstante, aún nos faltaba personal de riego. Si estos nuevos fieles no podían asentarse
en el camino verdadero por falta de riego, podrían perturbarlos las malvadas fuerzas de los anticristos. La idea me hacía sentir culpable y en deuda con estos nuevos fieles. En ese entonces no sabía qué hacer. Me puse a llorar de los nervios. Pero cuando me sentía desamparada, recordé unas palabras de Dios. Yo lo leo. Sí, aquí. Bien. Y Dios dice, cuando cosas suceden, todos deben orar juntos y temer a Dios. La gente no debe apoyarse en sus ideas para actuar arbitrariamente. Mientras la gente esté unida, orando y buscando la verdad, podrá obtener el esclarecimiento de la obra del Espíritu Santo y ganar las bendiciones de Dios. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué demuestra esto? Que el hombre debe depender de Dios, no puede apartarse de él, y no es aceptable que vaya solo por su cuenta. ¿Qué se entiende por ir solo? Que debe trabajar en armonía, con un mismo pensar y sentir, y tener un objetivo común. Se dice que la unión hace la fuerza. Entonces, ¿cómo puede alcanzar la unión? Hay que actuar en concordancia, y entonces sobrará el Espíritu Santo. Amén. Amén. Su palabra me guió por la senda correcta. Tomé esta dificultad y la debatí con los supervisores de cada grupo y buscamos soluciones. Era una carga que compartíamos y nos ofrecimos a enviar a hermanos de nuestros grupos a regar a los nuevos fieles. Eso alivió el problema que había en las iglesias. Gracias a Dios. A fines de diciembre, los resultados de nuestra labor evangelizadora fueron 10 veces mayores a los de medio año antes. Demos gracias a Dios. Si nos esforzamos por Dios, veremos sus bendiciones. Sí. En ese momento, mis hermanos y yo estábamos muy emocionados. Di gracias a Dios de todo corazón. La obra de Dios la realiza Dios y la gente solo coopera. También sentí culpa porque mi deseo de conservar mi prestigio y estatus casi entorpece la evangelización. Tiempo después, vi muy ocupada a mi compañera que supervisaba la labor de la iglesia. Quise ayudarla a aliviar parte de su carga, y ella accedió gustosamente. Pero una vez que empecé el trabajo descubrí que era mucho más complicado de lo que imaginaba. Carecía de experiencia en eso, y no era buena resolviendo problemas con la verdad. Entonces, me preocupó qué opinarían los demás de mí si no hacía bien el trabajo. ¿Creerían que no tenía las realidades de la verdad? Así no podría afianzarme como supervisora entre ellos. Cuanto más lo pensaba, más parecía un trabajo arriesgado y que no debía asumir. Lamenté haber pensado de forma tan simple. Y busqué una excusa para no ayudar a mi compañera. Entonces, recordé mi experiencia previa de fracaso. Me di cuenta de que de nuevo defendía mi reputación. Y recordé las palabras de Dios. Dios dice, para quienes cumplen con su deber, conozcan a fondo la verdad o no, la manera más sencilla de entrar en la realidad de la verdad es pensar en los intereses de la casa de Dios y renunciar a los deseos egoístas, a las intenciones, motivos, orgullo y estatus individuales. Anteponed los intereses de la casa de Dios. Esto es lo menos que debéis hacer. Si una persona que lleva a cabo su deber ni siquiera puede hacer esto, ¿cómo dice que está llevando a cabo su deber? Esto no es llevar a cabo el propio deber. Amén. Amén. Su palabra fue un recordatorio de que debía renunciar al estatus y priorizar el trabajo de la iglesia. La iglesia tenía mucho trabajo pendiente y mi compañera estaba muy ocupada.
Pero yo aún tenía tiempo y energía, así que debía compartir la carga. Si dejaba que mi compañera hiciera este trabajo sola, para yo preservar mi reputación, sería muy egoísta. Sí. Así que renuncié a esa idea. Quería esmerarme por hacer bien esta labor. Amén. Librarse de las garras del prestigio y el estatus, tener en consideración la carga de Dios con un corazón sincero y cumplir bien con el deber, son los resultados logrados por las palabras de Dios. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios.